Mi nombre es Lady Juliana Morán Garreta. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Pertenezco al CEAD Pasto y estudio Administración en Salud. El día de hoy les voy a hablar acerca del enfoque diferencial, gestión del riesgo y RIAS. Para ello vamos a hablar acerca de la normatividad, la cual es muy importante dentro de estos tres enfoques. La Ley 9 de 1979 nos habla sobre riesgos de salud pública. La Ley 100 de 1993 es en la cual el Ministerio dicta normas para el control de los factores de riesgo y es pues la que hoy en día conocemos que se creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La Ley 1122 de 2007, en esta norma se establece que la función principal del aseguramiento es la administración del riesgo. También está la Ley 1438 de 2011, en la cual se da un concepto de corresponsabilidad, rendición de cuentas, riesgos financieros de las heces y se establecen otras indicaciones acerca de cómo manejar el Sistema General de Seguridad Social. También está la Ley 1751 de 2015, quien ratifica las corresponsabilidades. Y tenemos la Ley 1753 de 2005, que es el Plan de Desarrollo, Definiciones y Responsabilidades en Gestión del Riesgo en Salud, definir los resultados en salud y los que se deben aspirar. También está el Decreto 574 de 2007, en el cual se ordena la implementación de un sistema en el cual se mida los riesgos inherentes, los riesgos operativos, los riesgos de mercado de las inversiones. Está la Resolución 1740 de 2008, en la cual se identifica que hay que tener en cuenta aspectos importantes en la implementación del sistema de riesgos. Finalmente, pues lo dejé hasta el final, el sistema obligatorio de garantía de calidad, el cual pues es transversal para todos este sistema. Los enfoques diferencial. Entonces, dentro del enfoque diferencial, pues, ¿qué tenemos? Que el enfoque es el reconocimiento de condiciones y posición de los distintos actores sociales como sujetos de derecho desde una mirada diferencial de estado socioeconómico, género, etnia, discapacidad e identidad cultural, y de las variables implícitas en el ciclo vital, como es la infancia, juventud, adultez y vejez, bajo los principios de igualdad, diversidad, participación, interculturalidad, integridad, sostenibilidad y adaptabilidad. Se trata de entablar un diálogo entre las diferencias de los grupos poblacionales, rescatando aquellos aspectos positivos y entendiendo aquellos negativos que nos permitan acercarnos a la población con calidad y calidez. Entonces, en este esquema que se miran en pantalla, tenemos los cuatro sujetos de derecho, entonces estarían los de género. Dentro de género, pues en este grupo vamos a encontrar las mujeres lesbianas, los gays, bisexuales, transexuales y los intersexuales, los llamados la comunidad LGTBI. Tenemos los de pertenencia étnica. En este grupo se encuentran las comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizal, gitanas y rom. También está discapacidad. En este grupo ingresan todas las personas que tengan algún grado de discapacidad. Y como ya les había mencionado anteriormente, en el ciclo vital, pues se encuentran nuestros niños, niñas y adolescentes. También está aquí el adulto mayor. Bueno, adicional a esto, dentro de estos enfoques, pues tenemos que la discapacidad se reguló mediante el auto 06 del 2009. En la de género está el auto 092 del 2008. Para el programa de niños, niñas y adolescentes tenemos que está el auto 251 de 2008. Y para lo que son las pertenencias étnicas, pues tenemos el auto 005 de 2009 y el auto 004 de 2009. En el 004 está la parte de las comunidades indígenas y
En el 005, lo que son las bodas negras, afrocolombianas, palenqueras, raizal, rom o gitanos. Los tipos de riesgo. Dentro de los tipos de riesgo que encontramos está el riesgo residual, que es la evaluación del riesgo con controles vigentes. Es decir, es el riesgo que permanece luego que se mitiga el riesgo inherente. Tenemos el riesgo absoluto, que es la evaluación del riesgo donde se ignoran los controles que están vigentes, es decir, el riesgo inherente. El riesgo compensado implica administrar riesgos para el crecimiento futuro e incluye poner capital y hacer inversiones rentables. Y el riesgo no recompensado son los riesgos de operación, el cumplimiento de leyes y regulaciones, cuya intervención no implica recompensas adicionales, es decir, el cumplimiento de todas las normas que anteriormente se sustentaron, se explicaron. Entonces, el cumplir esas normas no me va a generar más de lo que no va a tener ninguna recompensa, simplemente es un cumplimiento. También tenemos los componentes. Dentro de los componentes, entonces, está de gestión del riesgo, está el colectivo y el individual. Entonces, entiendo que el colectivo integra las intervenciones preventivas que con base en evidencia se pueden aplicar de manera efectiva a grupos de población indivisibles, con el fin de controlar la probabilidad de ocurrencia de eventos producidos por deficiencias en los servicios de salud. Y en los individuales involucra el análisis de la historia natural del riesgo en salud y los factores asociados a enfermedad y discapacidad. Incluye acciones orientadas hacia la minimización de la exposición de eventos de interés en salud pública y el riesgo de padecer la enfermedad y su manejo. Entonces, estos dos componentes son determinantes de la salud que incluyen factores biológicos, individuales y comunitarios. Por eso está el colectivo y el individual. También tenemos dentro de la gestión del riesgo que se hace una identificación del riesgo, un análisis del riesgo, una evaluación del riesgo, el tratamiento del riesgo, monitoreo y revisión, comunicación y consulta. ¿Para qué se hace eso? Pues para analizar el entorno interno y externo, identificar, reconocer y describir los riesgos, identificar las causas y consecuencias de los riesgos, medir la probabilidad de ocurrencia y grado de impacto de esos riesgos y qué hacer con los riesgos. Podemos hacer tres tipos de acciones: evitar, reducir, compartir o asumir. Entonces, ya dependiendo del riesgo, uno mira qué es lo que decide hacer. Y monitorear y revisar sistemáticamente, o sea, siempre hacer seguimiento a los riesgos que tengamos definidos. No por decir que ya superamos un riesgo nos vamos a olvidar del no, sino que continuar con una monitorización y un seguimiento permanente. Bueno, dentro de este cuadro vamos a mirar cómo funcionan las rutas integrales de atención. Entonces, tenemos que como grupo central están los grupos dispersos, las familias dispersas, las poblaciones dispersas, las zonas urbanas y las zonas rurales. Entonces, para estos grupos, ¿qué tenemos? Que hay que hacer una atención primaria en salud familiar, hay que hacer unos cuidados y una diferenciación de estos grupos. Para ello, ¿qué tenemos? Que están dentro de estos determinantes sociales, tenemos como encabezando la entidad territorial. ¿Por qué? Porque esas son las entidades que nos empiezan a vigilar, desde los institutos departamentales de salud, las secretarías departamentales de salud, las secretarías municipales. Y pasamos estos actores, recordemos que todo nuestro sistema, todos nuestros usuarios pertenecen a una EPS. Ellos a la vez hacen la identificación, la caracterización de su población, hacen su determinación y hacen su gestión del riesgo, y a través de las IPS en red, pues se van a solucionar los problemas de salud que se presenten en estos grupos. Tenemos las rutas de atención integral dentro de esta que está. Entonces, en este grupo, esta imagen que fue tomada del Ministerio de Salud, del modelo integral de atención en salud mías. Entonces, ¿qué tenemos? Como clave para todo el ciclo está la gestión de salud pública,
que es todo lo que nos compete. Eh, tenemos, dentro de esto está, por ejemplo, la gestión administrativa y financiera, tenemos la gestión del talento humano, tenemos inspección, vigilancia y control, coordinación intersectorial, desarrollo de capacidades, todo lo que le vamos a hacer a nuestra población. La participación social, que es muy importante. Entonces, y dentro de la gestión del riesgo, porque esto va enlazado todo con la promoción de la salud, la gestión del riesgo, salud pública, todo esto va interrelacionado. Entonces están las intervenciones poblacionales. Entonces, ¿qué intervenciones vamos a hacer por grupos de población? Entonces, tenemos las intervenciones colectivas. Dentro de esas intervenciones colectivas, nos encontramos con formación y fortalecimiento de las redes. Vamos a hacer jornadas de salud, tamizaciones, canalización e identificación de esa población, brindar información para la salud, educar para la salud, crear zonas de escucha, prevención y control de vectores, y luego de ello tendríamos como intervenciones individuales. Entonces, dentro de las intervenciones individuales está la valoración integral, la paliación, rehabilitación de esos grupos, de toda la población, un tratamiento, un diagnóstico, educación igualmente para la salud, protección específica y protección temprana, más valoración integral. Entonces, tenemos unas actividades que se desarrollan para unas intervenciones para todo el grupo, para toda una comunidad o por grupos poblacionales y otras que ya atacan directamente al, a la persona ya como individuo. Para esto, pues están interconectados todos los actores. Están las EPS, las IPS, el Instituto Nacional de Salud, el INVIMA, el Ministerio, la Superintendencia, el Ministerio de Salud, la Presidencia de la República, las entidades del gobierno, la Superintendencia Nacional de Salud, que vigila que todo esto se cumpla, que no tengamos discriminación dentro de nuestros centros de salud. Están los jueces, los municipios, los departamentos, todos participamos en cumplimiento de la gestión del riesgo. Y para aplicarlo esto siempre se hace, se identifica la población, la EPS la identifica y la separa para que las IPS puedan prestar una mejor atención. Bueno, eso es todo lo que yo quería hablarles el día de hoy. Agradezco por su tiempo y por su atención. Mil gracias. Feliz tarde.